A ver, Verónica Paredes ya está, a ver si ya pueden accesar los muchachos. Ah, ok, déjenles comento. Por favor, sí. Sí está grabando. Hola, Carla, ¿ya pudieron entrar? ¿Sí? Ya, profe. Qué bueno, mil perdones. Claro que. No, cómo no. Cómo no, Pacheco, buenos días, ¿dónde andas, Pacheco? ¿Cómo ha estado, Carla? Bien, profe. Qué bueno. También, mírame. Ya tienes tu pluma, tu lápiz, tu marcatextos, todo allá a la mano, eso. A ver, bueno, bien, ya déjense ver, muchachos, ya somos 5 personas, 4 personas y un servidor son 5 porque ya han transcurrido 17 minutos. Está bien que no quieren tener clases, que ya están en Semana Santa, ¿verdad? Y demás, pero vamos a darle otro ratito. Ya, bueno, miren, ya, yo creo que ya, Verónica, ya están todos. Pacheco, déjate ver, no te dejas ver. Eso, buenos días. ¿Qué onda, profe? Buenos días. Ya somos 4 y ya son las 8:18. ¿Comenzamos ya? Sí, profe. Sí, Estuve ya. aquí desde antes de las 8, nada más que no nos dejaba entrar. Ah, mira, ya me dijo Carla que si no quería juntarlos a ustedes, no, nada de eso. Sí, nos agüitamos, que nomás puro RH. Dije, no, está bien, si quiere. No, nada de No, eso. está bien. Large Eli. Ya vimos que son los preferidos, está bien. Bueno, muy bien. A ver, muchachos, ya comenzamos porque a ver si los otros se unen. Les digo, yo sé que en mal momento llegó la Semana Santa, ¿verdad? Hubiera sido como otras semanas, que empezaba un día laborable y demás, pero ahora comenzó y ya la gente ya entró el espíritu santero, ¿verdad? Ya desde el viernes, ya de ayer, ya mucha gente ya andaba vacacionando, ya con short, con toda la cosa, ¿no? Pues bueno, pero ustedes qué bueno que están aquí, vamos a continuar, muchachos. Vamos a, no sé si tengan alguna pregunta exprofeso de la materia de introducción al estudio del derecho. ¿No hay ninguna? ¿No? Bien, bueno, entonces a manera de recordatorio y de retroalimentación diremos lo siguiente. Prohibición de los títulos de nobleza, ¿quién nos lo da? El artículo ¿qué? 12 constitucional, ¿sí? Prohibición de la discriminación, ¿quién nos la da? ¿Qué artículo? El artículo, perdón, ¿qué tipo de garantía? La garantía de igualdad,
¿sí? Establece las reglas para la expropiación. ¿Qué artículo no lo da? El 27 constitucional. ¿Sí? No puede prohibirse que cualquier persona se dedique a la profesión que quiera. ¿Quién no lo da? El artículo ¿qué? Quinto constitucional. ¿Sí está claro? ¿Sí? No puede prohibirse que cualquier persona se dedique a la profesión, ya dijimos artículo quinto, ¿verdad? Son los elementos del Estado, ya también lo vimos, ¿sí? Que es que población, tierra y autoridad. ¿Sí está claro? Después hablamos de cuáles eran las fuentes del derecho, ya decíamos que eran que fuentes formales, reales e históricas, o bien que las fuentes es la ley, la jurisprudencia, el uso y la costumbre y la doctrina. ¿Sí estamos de acuerdo? ¿Cuál era el proceso por el cual uno o varios órganos del Estado formulan leyes? Pues ya dijimos que era la legislación. ¿Sí está claro? También hablamos de quienes se consideraban mexicanos. Y ya habíamos dicho que se consideran mexicanos los nacidos dentro del territorio nacional, sea cual fuere la nacionalidad de los padres. Hablamos de cuántos tipos de sujetos hay en nuestro país. Decíamos que 2, mexicanos y extranjeros. ¿Sí está claro? Y que los extranjeros adquieren la carta de naturalización por medio de la Secretaría de Relaciones Exteriores. ¿Sí está claro? Bien, también hablamos de cuáles eran los pasos para el proceso legislativo. Hablamos que era iniciativa, discusión, aprobación, sanción y publicación de la ley. Hablábamos también de cuáles eran las características de las normas jurídicas. Pues ya decíamos que son heterónomas, coercibles, bilaterales y externas. Igualmente dijimos que el Poder Legislativo Federal se divide para su ejercicio en 2 cámaras, la Cámara de Diputados y la Cámara de ¿qué? De Senadores, también conocidas como Cámara Baja, la de Diputados, y Cámara Alta, la de Senadores. Hablábamos también de cuántos son cómo está compuesta la Cámara de Diputados, por 500 diputados, ¿está claro? 300 de mayoría relativa y 200 de manera proporcional, ¿sí está claro? Hablábamos también de cuántos eran los senadores, cuántos son los que forman la Cámara de Senadores. Pues bueno, ya dijimos que eran 128 senadores, 4 por cada estado. Hablábamos también de cuánto duran en su encargo los senadores, 6 años. ¿Cuánto duran en su encargo o fusión los diputados? 3 años. ¿Sí está claro? ¿Sí o no? Sí. Sí, bien. Sí. De acuerdo al artículo 80 constitucional, también hablamos de que el presidente, de que según el artículo 80, el representante del Poder Ejecutivo es el presidente de los Estados Unidos mexicanos. ¿Sí? Hablamos también de cuánto tiempo duran en su cargo los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, y decíamos que duran en su encargo 15 años. Hablábamos también de que les dejé para que investigaran, pues cuáles eran las partes de la Constitución, ¿verdad? Y decíamos que la Constitución se divide en ¿qué? En 2 partes, la parte dogmática y la parte orgánica. La parte dogmática es la que establece las garantías constitucionales, o bien que derechos fundamentales de las personas. ¿Sí está claro? Y del artículo 1 al 29. Y la parte orgánica es del 30 al 136, pero no nos habla cómo está formado nuestro país. ¿Sí está claro? El que está dividido en 3 poderes: poder ejecutivo, poder legislativo y poder ¿qué? Judicial. ¿Sí estamos de acuerdo? ¿Sí? Hasta aquí, ¿alguna pregunta? ¿Alguna duda? ¿No hay ninguna? Bueno, después hablamos también precisamente de la personalidad. Y ya decíamos que hay 2 tipos de personas físicas y personas ¿qué? Morales. La persona física es la persona individual en sí mismo, y la moral son las sociedades, también conocidas como personas ¿qué? Morales y o jurídicas. ¿Sí está claro? Entonces, hay 2 tipos de personas jurídicas, la persona en lo individual, personas morales o jurídicas, las sociedades. ¿Sí está claro? Hablábamos de sociedades también, que hay sociedades mercantiles y sociedades que no lucran, o sea, las AC, pero lo vamos a ver más específicamente cuando lleguemos a derecho mercantil. ¿Sí está claro? ¿Sí o no?
Bueno, Sí. también hablamos de los atributos de la personalidad. ¿Y cuáles son los atributos de la personalidad? Ya decíamos que era nombre, estado civil, ¿sí? Patrimonio y nacionalidad. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí o no? Esos son los atributos de la personalidad. Después de ahí nos fuimos precisamente a hablar de lo que era el vínculo jurídico por el cual una persona está constreñida a dar. Simple y sencillamente es la obligación. La obligación. La obligación es el vínculo jurídico por el que una persona está constreñido a dar a otra lo que es. ¿Sí estamos de acuerdo? Eso es la obligación. Y si hablamos de obligaciones, pues tendremos que hablar de ¿qué? De contrato. ¿Y qué es un contrato? Es un acuerdo de voluntades que crea y transmite derechos y obligaciones. ¿Sí estamos de acuerdo? ¿Sí o no, muchachos? Sí. Bien, bueno, pues no me queda más que decirles que muchas felicidades. Hemos terminado la primera materia, que es introducción al estudio del derecho. Hemos sido muy claros, hemos visto ejemplos, hemos visto de cómo puede venir un examen, hemos visto de qué me pueden preguntar. Ya les he dicho que el examen va a ser de Tin Marín, no se crean, de Tin Marín de Dopingüe, no. Va a ser de opción múltiple, ¿sí está claro? Y si es de opción múltiple, pues ya sabemos que nos van a dar la respuesta y nosotros tenemos que buscar el complemento. Como si dijera uno, completa los siguientes enunciados. ¿Sí está claro? Voy a poner un ejemplo. Yo pongo en la pregunta, acuerdo de voluntades para crear o transmitir derecho a obligaciones. Y pongo opciones. Inciso A, contrato. Inciso B, obligación. Inciso C, convenio. Inciso D, tratado. ¿Cuál escogerían? Trato. ¿Cuál? Contrato. Contrato, inciso ¿qué? ¿Verdad? Así de simple. Así de simple puede ser un examen de opción múltiple. Si estamos de acuerdo. Voy a poner otro ejemplo. Fíjense en mí, por ejemplo, ¿sí? Es un individuo con capacidad para contraer obligaciones. Y voy a dar opciones. Gente, inciso A. Inciso B, ciudadano. Inciso C, persona moral. Inciso D, persona física. ¿Cuál sería la respuesta? Persona física. Persona física, ¿verdad? Sí. Así de simple y sencillo, ¿no? Francisco Martínez no se puede unir, a ver, pásenle la liga o algo, porque ya me dice que lo une, ya lo estoy, uníalo 2 veces, ya apareció, se está uniendo, pero no puede, a ver si al rato se agrega. ¿Sí está claro, señores? ¿Sí? Podemos poner otros muchos más ejemplos. Por ejemplo, tiempo que duran en su encargo los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Doy opciones para contestar. Francisco, buenos días. Doy opciones. Buenos días, maestro. Buenos días. A, 6 años. B, 3 años. C, 4 años. D, 15 años. ¿Cuál sería la respuesta? La D. La E, ¿verdad? No, la D. 15 años, 15 años duran en su encargo. ¿Cuál fue la que dije? A, B, C o D. D. Anótenlo, tome nota, porque si no, Francisco, estamos haciendo un repaso general de lo que es la materia de introducción al derecho. Sí, estoy poniendo ejemplos de cómo puede venir un examen y cómo lo pueden contestar. Voy a dar otro ejemplo. Dice la pregunta, sería la pregunta por decir algo. ¿Los senadores duran en su cargo? Opciones. Inciso A, 3 años. Inciso B, 6 años. Inciso D, 5 años. Inciso D, 3 años. ¿Cuál sería la respuesta adecuada? C. C. ¿Cuántos años duran? 6 años. 6 años. ¿Sí está claro? Eso es un ejemplo de cómo puede venir un examen de opción múltiple, ¿sí? Podemos seguir poniendo más. Voy a poner otro ejemplo. La Cámara de Diputados está integrada por, doy opciones. Opción 1, 1000 diputados. Opción 2, 128 diputados. Opción 3, 500 diputados. Opción 4, 200 diputados. ¿Cuál sería la respuesta? C. La C, ¿verdad? 500 diputados. Sí, señores. A ver, Pacheco, no te veo muy conforme. No te veo muy Pacheco. Sí, profe, no, sí, de acuerdo, 500 diputados. Sí. Entonces, ¿vamos bien, Carla? ¿Sí? Sí, bien. Entonces, ¿tienen alguna pregunta en especial con respecto a la materia de introducción al estudio del derecho? No, ahí vamos, maestro. No, profe, Entonces, vamos bien. Entonces, ya podemos continuar con la próxima materia.
¿sí? Todo lo he puesto en bandeja de plata, todo lo tienen ahí anotado, ya saben de dónde, qué tomar, ya saben qué hacer, etcétera, etcétera. ¿Sí está claro? ¿Sí o no? Sí. Bien, perfecto. Bueno, entonces, ¿qué vamos a hacer ahora? Vamos a comenzar precisamente con la nueva materia que vamos a llevar, y esta es la materia de derecho mercantil. ¿Sí están claros? Ya terminamos introducción al estudio del derecho. Vamos a comenzar ahora con lo que es derecho mercantil. Y para hablar de derecho mercantil, lo que debemos de tener a la mano es lo siguiente. Fíjense bien, antes de comenzar, tranquilos. Esto, ¿qué dice ahí? ¿Quién le da lectura? ¿Qué es esto? Código de comercio. El código de comercio, ¿verdad? ¿Qué más debemos de tener ahí al alcance, aparte del código de comercio? A ver, ¿quién me dice? Si vamos a hablar de derecho mercantil. ¿Quién me dice? La Constitución. No, la Constitución ya no. ¿Cuál sería? Si hablamos de derecho mercantil, vamos a hablar de ¿qué? De sociedades mercantiles con lucro y de sociedades sin lucro o de asociaciones civiles. ¿Sí está claro? Entonces vamos a necesitar que la Ley General de Sociedades Mercantiles, Ley General de Sociedades Mercantiles. Vamos a hablar también de ¿qué? De títulos de crédito. ¿Y qué son los títulos de crédito? Acciones, cheques, pagarés, letras de cambio, etcétera, etcétera. ¿Sí está claro? Por lo tanto, necesitaremos también que tener ahí la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito. Entonces, tenemos que tener 3 leyes. Código de Comercio, ¿sí? Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito y la Ley General de Sociedades Mercantiles, ¿sí? Porque vamos a hablar también de endoso, de endosante, de endosatario, deudor, acreedor, etcétera, etcétera. Que esas son palabras muy simples que se pueden encontrar en cualquier diccionario jurídico o de cualquier tipo. Hay libros como donde están un poco gruesecitos, pero que ahí vienen todas las leyes que les estoy pidiendo. La Ley General de Sociedades Mercantiles, ¿sí? La ley General de Títulos y Operaciones de Crédito y el Código de Comercio, y vienen otras más. Ahí vienen todas estas ahí vienen en este librito, pero está muy grande, es muy grosero, muy caro y pesa mucho, demasiado. No sirve ni para acá, sirve para hacer pesas, pero nada más, ¿verdad? Entonces ustedes busquen algo, un código, sí los hay, un código donde nada más venga el Código de Comercio, la Ley General de Sociedades Mercantiles y la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito, para que en Semana Santa, en lugar de que se vayan a las playas, en lugar de que se vayan allá a contaminar, no se vayan, váyanse a los 3 primeros días a una librería y traten de buscar eso. También los venden sueltos y sueltos son muy baratos también. Ustedes elijan la mejor opción y en lo que menos puedan gastar. ¿Sí estamos de acuerdo? Carla, no sé si Carla tenga papelería. Carla tiene papelería, su compañera Carla, pero no sé si tenga librería. ¿Tienes librería, Carla? No, profe, pero igual pregunto y ya les paso el dato en cuanto está. Ah, ahí está, ya ven. ¿Qué hubo? ¿Sí? ¿Sí está claro? ¿Sí o no? Sí. Muy bien. Bueno, entonces, dicho lo anterior y ya teniendo cuál es la bibliografía que vamos a utilizar, que la vuelvo a reiterar: Código de Comercio, Ley General de Sociedades Mercantiles, Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito. ¿Sí está claro? Bien. Sí. Vamos entonces a comenzar con lo que es derecho mercantil. Y cuando hablamos de derecho mercantil, muchachos, lo primero que debemos de conocer es el concepto de derecho mercantil, ¿sí? ¿Y cuál es el concepto de derecho mercantil? Conjunto de normas jurídicas que regulan los actos de comercio y a los comerciantes. La vuelvo a repetir: conjunto de normas jurídicas que regulan los actos de comercio y a los comerciantes. ¿Sí está claro? ¿Sí o no? Sí. Es muy simple el concepto. Vuelvo a insistir: conjunto de normas jurídicas que regulan los actos de comercio y a los comerciantes. Sí. Bueno, perfecto. Una vez que ya conocemos cuál es el concepto
el concepto de derecho mercantil, pues bueno, tenemos que hablar de otras cosas que involucran a quién, al derecho mercantil, y tenemos que hablar de qué es una empresa. Y cuando hablamos de empresa, pues hablamos que va a depender de acuerdo a su actividad o giro que realicen, ¿verdad? Para poder distinguir o identificar una empresa. ¿Por qué? Pues porque existen numerosas diferencias entre empresas unas y empresas otras. Sin embargo, en esto nosotros debemos de clasificarlas por varias formas. Y una de ellas, ¿cuál sería? Empezando por el giro. O sea, las empresas pueden clasificarse en sí, en pocas palabras, de acuerdo con la actividad que desarrollan. Por ejemplo, industriales. Una empresa industrial. ¿Qué hace esta empresa industrial? Bueno, es la producción de bienes mediante la transformación y o extracción de materia prima, ¿sí? Pero estas empresas industriales, a su vez, se clasifican ¿en qué? En otro tipo, por ejemplo, extractivas y comerciales. ¿Cuáles son las extractivas? Muy simple. Las extractivas son aquellas que se dedican a la explotación de los recursos naturales, ya sea renovables o no renovables. Esto no es nuevo, esto ya todo el mundo lo conoce, hasta sin ir a la escuela, ¿verdad? Un ejemplo de una renovable, pues bueno, vamos a hablar de las madereras, ¿no? La madera es renovable, sí, ¿verdad? Y tenemos no renovables, por ejemplo, ¿el petróleo se puede renovar? No, ¿verdad? Entonces ahí tenemos dos tipos de industrias, la extractiva que renova, o sea, las renovables y las no renovables. ¿Sí estamos de acuerdo? ¿Sí o no? Sí. Sí, muy bien. Bueno, si ya conocemos que hay diferentes empresas industriales como extractivas y comerciales y que las extractivas se dividen en renovables y no renovables. Bueno, ahora podemos hablar de qué, de otro tipo de industrias. Por ejemplo, las de consumo final y las de no consumo final. Un ejemplo, una industria de consumo final pues son aquellas que producen bienes para satisfacer nuestras necesidades. Ejemplo, prendas de vestir, alimentos, aparatos electrónicos, aparatos eléctricos, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Sí? Hablamos también de empresas que de producción. Estas satisfacen el consumo final, por ejemplo, maquinaria ligera, productos químicos, etcétera, etcétera. ¿Sí? Entonces ahí estamos hablando de una de las principales empresas que hay, que es precisamente la industrial. Si seguimos hablando de empresas, también tendríamos que tocar ¿qué? Las empresas comerciales. ¿Y cuáles son las empresas comerciales? Pues son aquellas que son intermediarias entre productor y consumidor. Su función primordial es la compra-venta de productos terminados. Un ejemplo, si yo voy a la línea, si yo voy a ¿cómo se llama? A la central de abastos, ¿con quién estoy hablando? Pues con una empresa que comercial, es un intermediario entre el productor y el que consumidor, ¿sí o no? Sí. Sí, ¿verdad? Puedo catalogar a la empresa que tiene Carla, que es una papelería, como una empresa comercial. Sí, miren, ella misma acá dice, pues sí, yo soy el intermediario entre el productor y el consumidor. Posiblemente Carla llegue directamente, X, dame el nombre de una que surte a las papelerías, Carla, que producen, escribe, cuadernos escribe. Y llega un vendedor de escribe y le dice a Carla, mira, vengo a ofrecerte los nuevos cuadernos escribe con fotografías de la pandemia, ¿verdad? Y demás, y esto y lo otro, y de las olimpiadas que se cancelaron y demás. Entonces Carla se convierte en un ¿qué? En un intermediario entre productor y consumidor. ¿Sí estamos de acuerdo, sí o no? Sí. Bueno, ahora,
Cuando hablamos de comercios, hablamos de diferente tipo. Mayoristas, minoristas y comisionistas. Y yo les pregunto, Carla, ¿de qué tipo? ¿En qué tipo estará de las comerciales? ¿Mayoristas, minoristas o comisionistas? Carla, a ver, tú ayúdanos a contestar eso. ¿Eres mayorista, minorista o comisionista? Pues minorista, profe, ¿Por qué, Carla? porque le vendo a, por piezas, vamos, aunque desde una pieza hasta... O sea, venta al menudeo, Ujú. ¿verdad? Eso es una minorista. Una mayorista, pues son precisamente los que venden ahí en la central de abastos, que venden jabones, que venden crema. Ese es mayorista. Y me vende a mí que tengo una tiendita y yo las vendo ¿a qué? Al menudeo como Carla. Sí estamos de acuerdo. Hay otros comisionistas. ¿Un comisionista cuál es? Por ejemplo, bueno, estamos ahorita en Semana Santa, ¿verdad? Y yo produzco sandías allá por Nayarit, no sé por qué estado, ¿verdad? Y las traigo a vender a la presa del Palote, a la presa de Manzanilla, a la presa de quién sabe quién, a todas las presas, y voy a vender por unidades. Voy a venderlas en forma que directa. Pero como yo no tengo mucho dinero, yo le digo al que siembra las sandías, quiero convertirme en tu comisionista. En pocas palabras, dame tú la sandía, la que yo vendo te la pago, la que no vendo te la regreso. Eso es un ¿qué? Comisionista. ¿Sí está claro? Así puede haber también gente que se aparezca con Carla. Mire, señorita Carla, aquí le traigo 5,000 libretas, son de Alibaba y los 40 ladrones, ¿verdad? Y dice Carla, no, pues ni las conozco a estas, no, el niño no va a venir a pedir estas libretas, imagínense, habla de ladrones y habla de Alibaba, no, a mí tráigame de Batman o del 100 pies o del 1000 gatos, sí, se venden 10, no se preocupe, se las voy a dejar a consignación. ¿Qué quiere decir esto? Pues que me va a pagar única y exclusivamente las que venda, las que no me venda, me las regresa y todos felices y todos ¿qué? Contentos. ¿Sí está claro? Por ejemplo, voy a poner otro ejemplo, con un comisionista, no, con un no comisionista, con un que dije, sí, comisionista. Ustedes van a hacer fiesta, ¿verdad? Cuando se terminen, si es que termina, primeramente Dios, ¿verdad? Porque todavía no, ¿verdad? Van a hacer fiesta, ¿no? Me imagino que sí. Y van a hacer pachanga. Y a ustedes les gusta, bueno, van a invitar a gente para que brinden y jaja, y ay, tú la traes y te va, ¿verdad? Bueno, pero dicen, ¿y qué vamos a tomar? Que Pacheco quiere whisky, que Francisco quiere coñac, que América quiere Don Periñón, y que Verónica pide vinos espumosos, y que Carla pide vinos de mesa. ¿Y qué hacemos? Pues no vamos a comprar tanto si nada más somos 12 gentes. Bueno, pues vamos a hablar con una licorería y que me dé a consignación determinada cantidad de vinos. ¿Sí o no? O sea, podemos traer todos esos vinos de los cuales únicamente vamos a pagar los que consumimos. ¿Sí estamos de acuerdo? Bien, entonces ya hablamos de que las empresas comerciales pueden ser de 3 tipos. Mayoristas, los que venden a gran escala o a grandes pasos. Los minoristas, los que venden al menudeo, y los comisionistas, pues son aquellos que venden lo que no es suyo. ¿Sí estamos de acuerdo? Sí, bien. También hay empresas de ¿qué? De servicio, que son aquellas que brindan servicio a la comunidad y a su vez se clasifican en transporte, turismo, instituciones financieras, servicios públicos, servicios privados, educación, finanzas, salubridad, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Sí? Pues esto no requiere de tanta ciencia ni de mucha explicación. Y después, ahí ya vemos nosotros que tenemos los diferentes tipos de ¿qué? De empresas industriales, ¿sí? Comerciales y de servicios. ¿Sí o no? ¿Sí? Sí. Las industriales se dividen en 2, extractivas, ¿sí? Que son ¿qué? Renovables o no renovables. ¿Sí o no? Sí. Sí. Bien, las comerciales, que ya sabemos que son las intermediarias y que las comerciales se dividen en 3, mayoristas, minoristas y comisionistas. ¿Y cuál es la última empresa? La de servicios. ¿Sí o no?
Por ejemplo, nuestra H institución educativa, nuestra universidad Instituto Renacimiento de Guanajuato, ¿se dedica a dar un servicio? Sí. Sí, ¿verdad? Sí, nos está dando un servicio. ¿Sí estamos de acuerdo? Bien. Ahora vamos a hablar de cómo se siguen constituyendo estas empresas y vamos a hablar por su forma jurídica. Y cuando hablamos de forma jurídica, hablamos de empresas individuales, donde una sola persona es la propietaria. Las empresas societarias, donde se componen por sociedades, y las empresas que cooperativas, como lo vamos a ver más adelante. ¿Sí está claro? Pacheco, dime cuánto me queda. Ya me apareció ahí el relojito. ¿Cuánto me queda? Un minuto, profe, un minuto. Un minuto, bien. Si desaparecemos, no se preocupen. Nos vemos en 5 minutos. ¿Sí está claro? ¿Sí? Sí. Bueno, y díganle a sus demás compañeros que no le hagan, que no sean así, que no se hagan tontos, que estamos en clase, ¿verdad? Que no pongan como pretexto que no los quiero dejar entrar. Sí, muchachos, bueno. Después hablamos.